Ahora sí, vamos a comenzar. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar NXMCD. Consiga validar todas las fases de diseño de su máquina, desde la mecánica hasta la automatización. Soy Mirela Ibova, soy la Marketing Manager de Avantec y a continuación os voy a presentar al ponente que nos va a acompañar en el seminario de hoy y algunos aspectos claves de esta sesión. Antes de continuar, me gustaría informaros a todos de que durante esta sesión todos los micrófonos van a estar deshabilitados con el fin de evitar ruidos e interferencias. Sin embargo, tenéis una pestañita en la que podéis realizar todas las preguntas que consideréis y al final de la sesión os las vamos a resolver. Ahora sí, vamos con las presentaciones. Os quiero presentar a Pablo Rueda. Pablo es consultor de simulación de la unidad de proyectos y servicios de CT y Pablo es la persona que va a llevar a cabo la parte práctica de la sesión de hoy. En cuanto a quiénes somos, Avantec forma parte del grupo CT, que es un conjunto de empresas que implementa soluciones de diferentes fabricantes en el ámbito de PLM y BIM. CT está formado por más de 1.800 personas y cuenta con más de 2.000 clientes en el mundo. Además, estamos distribuidos por 30 oficinas en 7 países. En cuanto a la unidad de negocios de Avantec, Avantec Soluciones PLM es la unidad de negocios de CT que distribuye las soluciones del fabricante Siemens. Avantec ofrece servicios de implantación, formación, postventa, outsourcing, consultoría, soporte y mantenimiento en el entorno de las soluciones CAD, CAM, CAE y PLM. En general, Avantec está centrado en la distribución de las herramientas NX, Teamcenter, SimCenter Testing Solutions, Technomatic Process Simulation y Technomatic Plant Simulation. Todas son soluciones orientadas a la digitalización y a la transformación digital. Sin más, os voy a dejar con mi compañero Pablo para que pueda tomar el mando del webinar y para que os pueda presentar toda la parte práctica de la sesión de hoy. Buenos días, Pablo. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, muchas ¿Qué gracias a tal? todos por conectaros. A ver, te voy a dar permiso. Vale, pues en principio ya estoy compartiendo. Perfecto. Muy bien, bueno, buenos días a todos, gracias por conectar a este webinar de MCD, ¿vale? Consiga validar todas las fases de diseño de su máquina, desde la mecánica hasta la automatización. Bueno, en primer lugar, como ha dicho Mirela, yo soy Pablo Rueda, soy técnico de simulación, sobre todo a nivel líneas de producción, celdas robotizadas y maquinaria, ¿no? Que es lo que nos ocupa un poco en este webinar. En primer lugar, quería dar un poco el contexto en dónde está ubicado este software, XMCD, en el ámbito de la simulación. Aquí os muestro una pirámide en la que empezamos desde los componentes más bajos, en la parte inferior, en la que estamos en componentes de maquinaria y, a ver, un momento, voy a hacer esto. Componentes de maquinaria tales como pistones, levas o cualquier componente, subcomponente que forme parte de algún mecanismo o motor. Y ahí estaríamos hablando de un simulador llamado AMESIM, ¿vale? AMESIM nos va a permitir precisamente pues, simular también todas estas conexiones eléctricas entre los distintos componentes, entre un pistón y el accionador, un relé o lo que sea. En segundo nivel nos encontraríamos ya la parte de máquina, ¿no? Que formamos con todos estos componentes, buscando que tenga una funcionalidad. Es decir, no nos centramos tanto en el comportamiento del motor o que necesita el motor para funcionar, por ejemplo, sino que utilizamos el motor para conseguir alguna particularidad, ¿no? En este caso, en este nivel, el nivel de maquinaria, es donde nos encontraríamos con el software webinar, ¿vale? Mechatronic Concept Designer. El siguiente nivel, simplemente porque lo conozcáis, ¿vale? Sería ya a nivel celda,
nivel celda robotizada o automatizada, en la que, bueno, podría haber robots o no tendría por qué, ¿vale? Lo natural es que suele haber algún brazo robótico que haga alguna función de pick and place o de soldadura, sea punto al arco, etcétera. Y en este caso tendríamos un software, ¿vale?, conocido como Process Simulator o Tecnomatics Process Simulator. Bien, y ya por último, en el último nivel, pues en el nivel más alto, tendríamos el entorno a simular a nivel industrial, es decir, no nos centramos tanto en una celda, ni en una máquina, ni en un componente, sino en el conjunto que forman todos ellos, ¿no? Varias celdas, varios componentes, varias máquinas. En este caso, lo que tendríamos es un software que también tiene la denominación de Tecnomatics, ¿vale?, aunque os lo pongo aquí, que se llama Tecnomatics Plant Simulation, ¿vale? Eso simplemente porque, lo digo por si veis por ahí, Tecnomatics, en Tecnomatics engloba tanto Plant Simulation como Processing, ¿vale? No es más que, pues, una forma que tiene Siemens de agrupar estos dos softwares de simulación. Bien, entrando ya un poco en NX Mechatronic Concept Designer, sabiendo ya en dónde está ubicado, ¿no? Ya tenemos ubicado que va a ser en el ámbito de maquinaria industrial. Realmente el diseñador de conceptos de mecatrónica o el MCD no es un software independiente, sino que está integrado, ¿vale?, dentro de un software que es el conocido como NX, ¿vale? NX es un software de diseño que se divide, que está formado por distintas aplicaciones o módulos, que son estos que veis aquí, ¿vale? Digamos que todos estos módulos los podemos dividir en una parte mecánica, en una parte eléctrica, en una parte de proceso y una parte de automática. Fijaos que, bueno, Siemens engloba dentro de esta calificación de automática la aplicación que vamos a ver, ¿vale?, que es la que pone aquí, Mechatronic Design, que sería precisamente este MCD. No quiere decir esto, ya lo veremos, que por estar en la parte de automatización no tenga también componentes mecánicos o de diseño mecánico y componentes de diseño eléctrico. Sí que los tiene, ¿vale? De hecho, lo vamos a ver. Es simplemente una forma que tiene Siemens, pues, de clasificar esta aplicación. Bien, al estar todo integrado, todo dentro del mismo software, dentro de NX, lo que nos va a permitir es precisamente lo que exponemos en este webinar. El poder realizar todas las fases de diseño de nuestra máquina desde un mismo software, en este caso desde NX. Bien, antiguamente, en el pasado, la forma tradicional de trabajar, y no tan antiguamente, ¿vale?, porque hoy en día se sigue todavía haciendo, sería un poco este flujo que os muestro aquí en la parte superior, ¿no? Teníamos una parte de planificación en la que, pues, tenemos los requerimientos que vamos a necesitar para nuestra máquina, qué requerimientos tiene que cumplir, ¿no?, qué funcionalidades tiene que satisfacer. Y luego pasábamos a una parte de concepto, ¿no?, un concepto mecánico, en el cual, pues, hacíamos nuestro croquis, un pequeño dibujillo, un plano en el que, pues, veíamos un poco, pues, el diseño que tenía que tener nuestra máquina para poder satisfacer precisamente, pues, las funcionalidades o los requerimientos que hemos planificado anteriormente. Y ya después de eso pasábamos a la parte de ingeniería, ¿no?, en la que empezamos con el diseño mecánico, el cual, pues os lo pongo aquí con una fletita, está muy ligado al concepto mecánico. Es decir, el diseño, pues, vendrá dado por el concepto o el plano, ¿no?, el diseño previo que hemos hecho, pero también puede ir hacia el otro lado. Es decir, podemos volver al diseño para cambiarlo, o el concepto, cambiarlo en base también a alguna dificultad que nos encontremos a lo largo del diseño mecánico, ¿vale? Por tanto, esta era la única vía en la que podíamos retroceder, por así decirlo, al inicio para cambiar el concepto, ¿no?, de máquina que estábamos planteando. A partir de ahí, cuando finalizábamos el diseño mecánico, lo siguiente ya era pasar a la parte del diseño de funcionamiento de la máquina, es decir, de automatización, qué programas tiene que llevar, si tiene que llevar actuadores, sensores, qué componentes eléctricos hay que añadirle. Y por último pasábamos ya a implementar eso en un software de control, ¿no?, en un microprocesador o en un PLC, para controlar la máquina, ¿no? Y ya una vez que tuviéramos todas esas partes,
cuando pasamos a la parte de puesta en marcha, en la máquina real, construcción de la máquina e implementación de todo el software que la va a controlar. Bueno, pues esto es la forma de trabajar tradicional. Lo que Siemens propone es dar un paso, ¿vale? Y a través de softwares, precisamente como el que vemos hoy, poder trabajar en paralelo los distintos departamentos que tienen que, digamos, trabajar en la máquina. Es decir, fijaros que ahora ya en la parte de creación del concepto no engloba solo o no está ligado solamente con la parte de diseño mecánico, sino que la idea es también que esté conectado con todas las partes que intervienen en el diseño de la máquina. Es decir, también con la parte de creación de todos los componentes electrónicos, sensores, actuadores, etcétera, y también con la parte de software, es decir, podamos también rehacer el concepto, ¿no? Rehacer el diseño teórico que tenemos en base a algún problema que nos encontremos de programación también de la máquina, ¿vale? Y que no sea que tengamos que adaptar el programa sí o sí al diseño que tengamos. Al final lo que conseguimos es que también los tres o cuatro, si hubiera cuatro departamentos que intervienen en el diseño estén conectados entre ellos también, ¿vale? Aunque estén conectados a través de este diseño, entre ellos estarán conectados, porque a la vez que podemos ir haciendo modificaciones del diseño mecánico, podemos ir adaptando esas modificaciones ya a la parte eléctrica o a la parte de software. ¿Vale? Además de esto ya obviamente nos va a suponer un ahorro de tiempo en lo que es toda la fase de diseño, pero además de esto, si implementamos lo que se conoce como el Virtual Commissioning, es decir, la puesta en marcha virtual, lo que vamos a conseguir es testear y probar todo el código que va a ir implementado en la máquina, es decir, ese código que teníamos ya programado, lo vamos a testear de manera online. Vamos a conectar de manera real el simulador, el entorno 3D, con, por ejemplo, el PLC que va a controlar la máquina. O lo podemos conectar a través de un emulador, por ejemplo, con el código que va a llevar en un microprocesador. ¿Vale? De tal manera que conseguiremos testear y depurar el código, sacando todos los errores que luego nos encontraríamos en la puesta en marcha real, realizando una puesta en real más corta, ¿vale? Acortando lo que sería luego la puesta en marcha real. Haciendo o teniendo aquí un ahorro de tiempo, ¿vale? Que en base a proyectos que ya han sido ejecutados de esta manera, Siemens calcula o estima que supone un ahorro de un 33%. ¿Vale? Bien, bueno, esta era un poco la introducción. ¿Cómo trabajamos con MCD? Es decir, hemos visto, ¿no? Os he comentado que trabajan las tres partes igual, ¿vale? Pero a la hora de comenzar una máquina de cero, obviamente para poder crear actuadores, sensores, etcétera, tendremos que tener siempre algo o alguna parte de diseño mecánico ya creado, ¿no? Entonces, al final, os pongo aquí un poco los pasos que hay que seguir. Ahora los voy a desarrollar más en una demo, ¿vale? Directamente en el software. Pero como veis, pues empezaríamos con el concepto mecatrónico, es decir, la parte mecánica, eléctrica y automática, de tal manera que, oye, pues indicamos, por ejemplo, pues aquí tenemos una cinta y también indicamos que va a haber una zona en la que va a haber un sensor, la cinta necesita un motor que lo mueva, aquí, por ejemplo, hay un empujador que tendrá un actuador para que accione el empuje, etcétera. Después de eso, la cinta pasa de ser un concepto, como es aquí con bloquecitos y tal, pasa a ser pues ya diseño más realista, en el que pues ponemos una cinta ya con eslabones, los vamos a simular, tendremos componentes reales de actuadores, el motor igual, buscaremos qué motor necesitamos para que ejerza el par necesario para precisamente mover toda la cinta y poder trasladar pues, los elementos que pongamos en ella y pues, qué tipo de empuje vamos a utilizar, etc. Y ya por último, diseñaremos toda la parte de lo que llama aquí el Virtual Commissioning, es decir, la puesta en marcha virtual, que son necesarios tener en cuenta también para poder realizar la puesta en marcha real, como por ejemplo pues, las puertas, los paneles, etc. ¿Por qué son necesarios? Bueno, porque también habrá que diseñar o habrá que testear que estén correctamente integradas las señales de
todas las acciones de seguridad para controlar la ejecución de la máquina, ¿no? O, por ejemplo, oye, si se abre la puerta, la cinta se tiene que parar por seguridad, ¿vale? Para que un operario meta la mano, o si le da el botón a la seta, pues también que se pare toda la máquina, o podría ser que si fuera una zona que tiene pues, sensores de control de zona de seguridad, pues que cuando entre un operario en X zona la velocidad se reduzca, etc. ¿Vale? Pues todos esos componentes que en sí no son de la funcionalidad original de la máquina, pero que son necesarios también que estén en el código, necesarios testear que están bien hechos para luego en la puesta en marcha real ahorrarnos tiempo. Bien, entonces, sin más, os voy a enseñar un pequeño demo de esta máquina, ¿vale? Esta máquina se llama Bon Machine, ¿vale? Es pues, vamos a decir, de envasado, en este caso de unas pelotillas, ¿vale? Serían pompones, pero es un poco grande para ser bombones. Voy a ir directamente al software, a NX, ¿vale? Aquí tenéis la máquina y os voy a contar un poco la interfaz y un poco los pasos que he ido hablando, que he ido comentando directamente aquí sobre el software. Bien, fijaros, como os decía, lo que tengo abierto es NX, ¿vale? NX es el software que engloba todas estas aplicaciones que os he comentado. De hecho, tenemos una pestaña de aplicaciones en las que podemos ver precisamente pues, estas subdivisiones que hace Siemens en base a pues, diseño, fabricación, ¿no? Proceso, sumación, rutas de enrutamiento, parte naval, de automoción, etc. ¿Vale? Son otras subcategorías las cuales Siemens engloba las distintas aplicaciones que podemos tener desde NX. La más conocida sería la parte de modelado, puede que también la parte de drawing, ¿no? De dibujo en plano, ya que Siemens NX es conocido sobre todo por su parte de CAD, su parte de diseño, y bueno, también la siguiente sería un poco la de fabricación, que es la parte más de CAM, ¿no? Fabricación postprocesadores y fabricación en máquinas CNC, etc. Bien, en este caso nosotros estamos en una aplicación que está aquí, diseño de conceptos de mecatrónica, veis que aquí me indica que es la que tengo abierta, la cual hace que todas las aplicaciones, todos los comandos que aparecen en la interfaz sean los propios de esta aplicación, ¿vale? La aplicación de mecatrónica. Bien, estos comandos los podemos hacer todos desde el botón de inicio, ya que el resto de comandos que veis aquí de modelado, ensamblaje, curva, son componentes de diseño. Fijaros cómo os indicaba anteriormente, por estar trabajando en la parte de MCD, no pierdo las funcionalidades de diseño. Por lo tanto, podría estar trabajando en la aplicación de MCD y al mismo tiempo, pues fijaros, creando croquis, realizando instrucciones, revoluciones, puedo hacer redondeos, todas las herramientas de diseño con las que estáis acostumbrados a trabajar, ¿vale? Si venís más de la parte de diseño mecánico. Bien, entonces, partiendo de, bueno, y lo mismo para la estructura de ensamble, ¿vale? Podemos trabajar en modelado en contexto de ensamblaje, creando componentes nuevos árboles, estructuras, etc. Y lo mismo, restricciones, y todo eso. Bien, en la parte entonces más propia de MCD nos encontramos estas operaciones que dicen, ¿vale? Por un lado tendremos una parte más dedicada a ingeniería de sistemas, en las cuales pues, nos va a permitir crear funciones o relaciones entre distintos cuerpos, distintos elementos. Esto lo conseguiremos a través de funciones matemáticas, un poco más complejas, ¿vale? La forma de trabajar con esto. Sin embargo, está bien tenerlo porque así nos va a permitir, digamos, llegar donde a lo mejor en máquinas muy complejas el software no tiene un comando concreto para esa acción, ¿no? Nos va a permitir pues, poder realizar ese tipo de trabajo. Bien, bueno, luego por aquí tenemos un bloque, digamos, de diseño. Nos han incluido los mismos comandos que tenemos aquí, un poco como accesibilidad rápida. Y ya tendríamos una parte de control de la simulación, ¿vale? Pensad que estamos hablando de simulación en todo momento y simular no es más que representar digitalmente un proceso o una línea, una máquina, un elemento, ¿vale? Que realiza algo. Y lo que se busca con esto es que ese componente tenga movimiento, es decir, tenga cinemáticas,
tenga representación. Por lo tanto, para que haya movimiento, tendremos que tener un play, por así decirlo, un inicio para indicarle al software que inicie ese movimiento de los componentes. ¿Cómo se van a mover? Bueno, pues ahora veremos que se van a mover en base a muchos factores, ¿vale? Cómo esté diseñado, que le hayamos puesto de cinemática, si tiene algún actuador que controla ese movimiento, etcétera, etcétera. Bien, entonces, este ventana aquí no me voy a detener mucho. Tendríamos la parte de control de la simulación, ¿vale? Para iniciar, parar, pausar, cambiar la velocidad, si queremos guardar algún pequeño vídeo de esa simulación, ver gráficos de pues, cómo se está moviendo, etc. Bien, por otro lado pasaríamos al bloque mecánico, en el que la intención de este bloque es generar el movimiento más básico de nuestra máquina. Es decir, poder dar físicas a los distintos cuerpos que forman o componentes que forman nuestra máquina y generar también todas las juntas necesarias para que esta máquina se mueva correctamente. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, fijaos que en este caso el funcionamiento de esta máquina va a ser, digamos que comenzará con el suministro de estos tubos, de estos cilindros que veis aquí, los cuales, bueno, si yo abro un cilindro, por ejemplo, vamos a abrirlo en una ventana nueva, para que lo veáis. Vamos a ver dónde tengo aquí el cilindro. Un segundo, vamos a ver cuál es su nombre de componente. Los llaman como box. Box ya está aquí. O estos aquí. Pues si abrimos un cilindro de estos en una ventana nueva, ¿vale? Fijaros que es un cilindro que está hueco por dentro y tiene una base, ¿vale? Es decir, es un soporte para introducir algún tipo de elemento. En este caso lo que vamos a hacer, esta máquina lo que va a hacer es sobre este cilindro introducir un par de pelotitas y luego ponerle una tapa, ¿vale? Y ya suministrarlo pues a un brazo robótico, ¿vale? Bien, fijaros que en este caso yo tengo un único cilindro por aquí en la parte de diseño. Aquí podríamos ver cómo está formado. Fijaros que tenemos que lo ha creado el diseño mecánico, ha venido dado por la creación de un cilindro, ¿vale? De hecho, podemos ir viendo los pasos que ha ido siguiendo así, ¿vale? Primero ha creado un cilindro, luego le ha creado otro cilindro interior con una operación de sustracción, ¿no? Una operación booleana de sustraer para quitarle el hueco interior. Y luego, bueno, simplemente le ha dado un desplazamiento a la región interior, podría haber un cilindro con mayor diámetro. Ha hecho un redondeo de arista, fijaros, del redondeo de la superficie interior. Y por último, le ha realizado un chaflán a la arista superior, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros estos comandos que tenemos, obviamente los tenemos porque ha sido diseñado directamente en NX, pero si hubiéramos diseñado este componente con otro software de diseño, se puede importar perfectamente. No tendríamos historial de fabricación, pero podríamos, a partir de ese diseño actual, añadir nuevas funcionalidades de NX, ¿vale? Podríamos añadir, por ejemplo, un redondeo, o podríamos cambiar totalmente el diseño. También comentaros que tenemos en la parte de diseño unas herramientas que se llama modelado asíncrono, ¿vale? Modelado síncrono, que es lo que tenéis aquí, que sería muy útil cuando no tenemos el historial de creación de esos modelos y nos va a permitir hacer modificaciones en los elementos que ya existen. Es decir, no solo añadir nuevos, sino modificar también los que ya existen. Por ejemplo, yo quisiera modificar la distancia del chaflán, pues con alguna operación de estas podríamos, por ejemplo, redimensionar el redondeo, lo mascaríamos, él detectaría que hay un redondeo y nos dejaría modificar su distancia. Lo mismo para a lo mejor el diámetro del cilindro, etc. Vale.
Volviendo a nuestra máquina genérica, aquí tendríamos todo nuestro ensamble de toda la máquina con todos los subcomponentes que han sido diseñados. Fijaos que podríamos hacer lo mismo para cada subcomponente, ir modificándolo directamente en la máquina, ¿vale? Directamente en la máquina y directamente ya teniendo creados todos los componentes de MCD. Que no voy a ir deteniéndome en todos los componentes de que es un cuerpo rígido, que es un cuerpo de colisión, etcétera, etcétera, porque se va a hacer, si no, muy largo el webinar. Os voy a aburrir, pero simplemente quiero digamos, que ubiquéis que a lo largo de todos estos componentes lo que se busca es el creación, en primer lugar, de las físicas, en este caso estos cilindros habrá que darle unas físicas para que por gravedad caigan a través de este dispensador. Hay que fijaros que lo tenemos inclinado, entonces tendrán que caer por gravedad y estos pistones los tendrán que sujetar. Por lo tanto, también deberá de existir, aparte de una física, cada que estos objetos caigan, deberá existir tanto la superficie por la que tienen que caer como los pistones que los tienen que parar. Por lo tanto, deberá haber unos elementos que colisionen con otros. Pues por eso está puesto la parte de creación de cuerpos rígidos, creación de colisión, y de esta manera nosotros podemos ir creando el, el comportamiento, ¿no?, de estos objetos que, como os decía, se van a mover cuando nosotros le ejecutemos la simulación. Entonces, fijaos que cuando yo la inicio, pues estos objetos caen por su propio peso porque tienen físicas y, como os comentaba, colisionan contra esos pistones que tenemos ahí y, por lo tanto, pues uno o entre ellos, por ejemplo, para tener bien, a todo eso habrá que añadir, fijaos ahí como ha tenido un pequeño rebote, el comportamiento dinámico que tendrán los distintos elementos, es decir, oye, cómo van a rozar, ¿no? Porque en función del material que nosotros pongamos en los cilindros, por ejemplo, veréis que tendrá más o menos rebote al colisionar con un objeto. Si se desliza por una superficie, da más o menos fuerza de rozamiento, ¿no? Fuerza dinámica para deslizar, ¿no?, sobre una pendiente. No es lo mismo una superficie rugosa que una superficie lisa o una superficie que esté engrasada, ¿no? Pues todo eso lo podremos dar también a través de control de materiales. Fijaos que estos cilindros, voy a coger uno para que veáis, tienen gravedad, y lo puedo yo controlar, lo puedo volver a colocar sobre una superficie. Veis ahí cómo desliza, ¿no?, en base un poco a la fuerza que le he dado yo con el ratón. Y ahí, pues, bueno, veis cómo vuelve a caer por la propia gravedad. Bien, esto lo que nos va a permitir, digamos que si solo dejáramos hasta este punto de creación de físicas y de superficies de contacto, vamos a decir, lo que nos va a permitir es poder detectar errores de diseño directamente y poder modificarlos in situ. Es decir, oye, si yo veo aquí que, oye, no tiene la pendiente suficiente para que caiga en base a los materiales que voy a utilizar, o no he calculado bien el espacio que tengo que dejar en este dispensador y se queda atascado un cilindro, o le he puesto muy ancho y entonces permite que el cilindro se dé la vuelta y se gire. Cualquier situación que veamos así, pues podremos modificarlo directamente. Podremos ir a la parte de diseño de nuestro dispensador, por ejemplo, y automáticamente el software, cuando nosotros acabamos de diseñar, va a detectar que hay un cambio en ese sólido y, por lo tanto, cambiará también el comportamiento de ese cuerpo, ¿vale? Si ese cuerpo tenía físicas, pues tendría un centro de masas y un centro de inercia, un movimiento de inercia. Si nosotros modificamos su volumen, pues también se verá modificado ese centro de masas, ese comportamiento que va a tener el cuerpo, ¿vale? Se verá modificado de manera automática. No os lo he comentado, pero no hace falta ir creando esto que os estoy comentando para cada componente. En este caso para los 6 cilindros, sino que con hacer uno, digamos, el cilindro padre, el cilindro original, se va a crear en todos, ya que el resto de cilindros son instancias de ese componente. Además de eso, lo que nos permite es que si tenemos el diseño generado, el diseño mecatrónico generado en esos componentes, lo podemos luego reutilizar en otros ensambles que nosotros hagamos. Si tenemos otra máquina en la que también vamos a utilizar este dispensador, y este dispensador, nuestro ensamble dispensador se compone, por ejemplo, no solo de la parte física, sino también de los pistones, el motorcillo que acciona los pistones, etcétera.
pues vamos y tenemos hecho toda la creación también de ese movimiento, de esas operaciones de subir y bajar, lo vamos a poder reutilizar en otra máquina y no tendremos que rehacer todo ese comportamiento. Bien, voy a darme un poquito de prisa porque me estoy enrollando. Tenemos luego por otro lado la parte de creación de juntas, ¿vale? Aquí tenemos una amplia variedad de juntas que podemos crear, ¿vale? Juntas de todo tipo para precisamente pues hacer, como veis aquí, todos estos movimientos. Yo tengo en este caso creado en la máquina unas juntas deslizantes, lo veis por aquí, juntas deslizantes para, me las va a marcar en 3D según las voy seleccionando. ¿Veis? Bueno, en este caso tengo aquí un pequeño brazo robótico, entonces bueno, me está marcando esa junta deslizantes de movimiento en este otro y en este otro, en las 3 direcciones del plano. Aquí vemos, por ejemplo, este dispensador de tapas en este movimiento horizontal y un empujador que presiona, ¿no?, la tapa contra el cilindro vertical. Tenemos luego, por ejemplo, un pistón aquí para accionar una pelotita, otro pistón por aquí, tiene el mismo funcionamiento que los cilindros, en el cual, pues, oye, dejaremos las pelotas sujetas en el pistón superior. Cuando queremos darle paso a dos, lo liberaremos, se quedarán quietas en el pistón de abajo, volveremos a bloquear para que no bajen más y ya suministraremos con el pistón inferior pelotillas a los cilindros. ¿Vale? Y luego tenemos por aquí los pistones del dispensador de cilindros. Esas juntas deslizantes. Por otro lado tenemos una junta, en este caso, llamada charnelada o junta de bisagra, ¿vale? En la que, bueno, pues tenemos una junta rotacional, en este caso de la mesa giratoria, es la que va haciendo pasar los cilindros por los distintos puestos de montaje, ¿no? Los distintos dispensadores. Ok. Por otro lado, aquí tenemos materiales, lo que llaman materiales de colisión, simplemente son tipos de materiales donde vamos a dar las características, si es rugoso, liso, qué fuerza dinámica va a tener, fuerza de crecimiento, etcétera. Ya pasaríamos a la parte eléctrica. Una vez que tenemos ya testada toda esa parte mecánica, pasaríamos a este bloque que veis aquí, eléctrico. Aquí el objetivo es suministrar de control el comportamiento precisamente de todas estas juntas. Cuando nosotros creamos una junta, realmente lo que estamos diciendo es, si lo pensáis en la realidad, es que ese componente se mueve respecto de otro componente de una manera determinada. Limitamos el movimiento, ¿no? Lo que hacemos es restringir el movimiento de unos componentes. Por ejemplo, en la mesa giratoria restringimos para que este componente no se pueda desplazar horizontalmente y tampoco verticalmente, sino que únicamente pueda rotar respecto de ese eje. Bien, cuando creamos nosotros esa junta, esa rotación, realmente es una rotación libre, ¿no? En la que va a venir dispuesta, pues, por ejemplo, por la gravedad, por una fuerza que le venga, si por ejemplo yo con el ratón le hiciera girar, etc. Esto en un primer lugar. Si nosotros queremos tener control del giro de la mesa, necesitaremos poner un controlador, un actuador a nuestro motor, ¿vale? O bien tener un motor, por ejemplo, paso a paso, o tener un motor en el que nosotros controlemos la velocidad de giro, o cualquier otro tipo de control que exista sobre el motor, ¿vale? Bien, ese control es la parte eléctrica, ¿vale? Y aquí pondremos, por ejemplo, controles de velocidad, de posición, de fuerzas, de presión, ¿vale? Podremos simular también cilindros hidráulicos, válvulas, etc. Por otro lado, necesitaremos, para poder indicar a la parte automática el estado de los distintos componentes o juntas, tendremos que crear sensores. Sensores para indicarle, pues oye, hay un elemento a X distancia, o hay un elemento que ha activado este sensor de colisión, o cualquier otro tipo de acción que nosotros queramos indicar al software. Para ello, pues lo mismo, tenemos multitud de tipos de sensores o fijaos también de interruptores, ¿vale? Bien, con esto tendríamos la parte de tiro. Yo aquí he hecho lo mismo. Tengo unos sensores creados, por ejemplo, aquí, fijaros, ahí dentro hay un sensorcillo para detectar cuando hay un cilindro, centrarlo un poquito, y poder decirle al actuador del pistón que accione el suministro de alguna pelota, por ejemplo. ¿Vale?
También tenemos una serie de controladores pues, para cada una de las juntas que hemos creado anteriormente. Bien, llegado a este punto, ya tenemos control sobre nuestra máquina. Ahora el objetivo sería pasar a la parte automática, es decir, a la parte de control. ¿Cómo vamos a programar nuestro funcionamiento de la máquina? Normalmente aquí existen varias opciones. Podemos tirar de un PLC que controle el funcionamiento y que además se comunique con otros elementos que no sean de la máquina, o puedo tener un control dedicado únicamente a nuestra máquina, ¿no? A través, como decía, de un microcontrolador, de una placa o de un PLC dedicado a la máquina exclusivo. Bien, para esto entonces lo que nos da el software es la posibilidad también de generar una serie de operaciones internas, las cuales, bueno, las podéis ver aquí en esta ventana inferior que yo tengo, una serie de operaciones internas, o nos permite también la conexión entre, por medio de señales, entre lo que serían los actuadores, los sensores y cualquier elemento de la máquina con un elemento externo. ¿Vale? Pudiera ser un PLC físico real o pudiendo ser también un elemento emulado, un elemento simulado, en el que estuviéramos ejecutándose nuestro código que controla la máquina en un emulador. Bien, este tipo de conexiones puede ser a través de múltiples tipos. Os voy a mostrar aquí algunos ejemplos de ellos. ¿Vale? Veis aquí que tenemos, por ejemplo, conexión a través de OPC, la OPC clásica y la OPC UA, ¿vale? Conexión a través de SHM, a través de MATLAB. Como decía, en MATLAB podríamos utilizarlo como un emulador o como un ejecutor, un programa ejecutable de nuestro código de la máquina. El PLC SIM Advanced, ¿vale? Esto es una conexión directa con un emulador de PLC propio de Siemens, ¿vale? Que nos permite emular PLCs 1500. Y otros tipos de conexiones como Profinet o TCP, ¿vale? O a través de base de datos, etc. Bien, en este caso no lo voy a hacer porque me consume muchos recursos del equipo y lo que haría es que la imagen se congele. Tengo un vídeo ahora que os voy a enseñar, ¿vale? De cómo se realiza este mapeo y cómo se puede conectar pues eso, con un PLC. Os voy a enseñar ahora un vídeo de conexión con un PLC físico y os voy a enseñar un vídeo de un PLC virtual, de un PLC emula. Bien, bueno, en este caso, yo la máquina entera, digamos que podríamos decir que el objetivo no es el testeo del programa del PLC, sino que es testear el funcionamiento de la máquina. Para ello, entonces, lo que estoy haciendo es crear operaciones. Operaciones, digamos que vienen condicionadas, es decir, vienen dadas por los sensores. Cuando un sensor detecta, por ejemplo, el sensor que está aquí, detecta que hay un elemento, vais a ver por aquí que lo que va a pasar, lo veis ahí, se ejecutan una serie de operaciones. En este caso, la operación de abrir un pistón, dejar caer dos bolas, cerrar el pistón, abrir el pistón inferior, dejar caer las dos bolas, cerrar el pistón. Vale. Lo mismo para todos estos funcionamientos. Digamos que aquí lo que yo estoy haciendo con estas operaciones es simular o emular un poco el comportamiento que va a tener la máquina. Y esto sería un poco la demo que os quería enseñar. A través de este simulador podemos detectar errores. Podemos detectar, oye, aquí se me queda bloqueada la máquina, oye, no he programado bien el funcionamiento del código, ¿no? Está haciendo mal una secuencia y entonces nos va a permitir, como os comentaba anteriormente, ahorrar tiempo luego en la puesta en marcha, porque todos esos errores que detectamos en la simulación son errores que nos quitamos en la puesta en marcha real. Bien, voy a volver a la presentación. Aquí lo que os quiero enseñar es un vídeo precisamente de esta conexión con un PLC. Veis aquí en la imagen donde tenemos por un lado MCD, ¿vale? Con una máquina. En este caso, fijaros que ya tenemos integrado también todos los componentes que os comentaba de seguridad, pues, puertas, barreras, etcétera, incluso luces de alarma. Y por otro lado tenemos aquí, en este caso este hombre tiene aquí un PLC real, ¿vale? Tiene un PLC con un HMI, una pantallita para poder controlar a distintas acciones manualmente. Y bueno, lo podéis ver ahí detrás que tiene el PLC conectado. Lo tiene conectado directamente al equipo
y con conexión a través de OPC. Vamos a poner el play. Puedo poner esto en pantalla. Bien, aquí lo que veis es cómo se va pues, moviendo en la máquina, ¿vale? Y en la otra ventana, la ventana que tiene en la derecha, ahora saldrá con más detalle, tiene abierto a la vez, fijaos que ya ha lanzado la simulación. Ahora lo veis aquí, ¿vale? Él lanza la simulación, en este caso pues le lleva unas botellas con una cinta, y la máquina, aun estando ya en la simulación ejecutada, está parada, porque está esperando que le llegue una acción manual. Esto es porque desde el código del PLC le está llegando que está en funcionamiento manual y está esperando a que el operario, a través del HMI, seleccione la opción que requiere para el accionamiento. ¿Vale? Fijaos que aquí él selecciona, ¿no? Ves que ahí indica que está seleccionado el componente manual, entonces le da al botón de desplazar, por ejemplo, hacia un lado, desplazar hacia adelante, hacia atrás, subir, bajar. Y ahora lo que hace es decirle que se ponga en automático y presiona el Start, el inicio de la máquina. Entonces, de manera automática, la máquina ya pues empieza a trabajar. ¿Vale? Lo que quiero que veáis con esto es cómo existe conexión, existe conexión bidireccional en los dos sentidos. Por un lado, le indica la máquina al PLC el estado actual, y por otro lado, el PLC le indica las acciones que tiene que hacer. ¿Vale? Al final esto es lo mismo que haríamos con la máquina real, ¿no? El operario a través del HMI o a través de una tableta, pues va a ir moviendo la máquina. Pues lo puede hacer en un entorno simulado que tiene en cuenta además las físicas, por lo tanto tendrá en cuenta condiciones, que se le caiga una botella porque no lo agarra correctamente. Esto mismo que estáis viendo aquí, ahora lo que va a hacer es mostrar, bueno, le da stop, setea, secuencia, luego lo pone en manual y vuelve a moverse para adelante, para atrás, un poquito para adelante. ¿Vale? Pues me interesa enseñaros esto, ¿vale? Aquí lo que tiene es, por otro lado, es un software conocido como CIMIT, ¿vale? El CIMIT nos va a permitir simular otros componentes, como por ejemplo variadores de frecuencia, en el que pues, podremos generar estas curvas de funcionamiento de un motor. Realmente eso también se puede generar con NX, ¿vale? Pero no con la precisión que nos va a dar el CIMIT. Además, el CIMIT nos va a servir también como puente para poder conectar el software de simulación con otro tipo de PLCs que no sean de Siemens. Bien, además de esto, podríamos también tener visualizado, por ejemplo, el software con el que hubiéramos hecho la programación del PLC, por ejemplo, un TIA Portal, y podríamos ver cómo van cambiando el estado de las señales. De hecho, es un poco lo que os voy a enseñar en el siguiente vídeo. En este caso, esto se trata de un vídeo de otro webinar que hicimos hace ya unos años, en el que, bueno, pues lo que veis aquí es unas cintas, 3 cintas en este caso, con unos dispensadores de unas cajas y un parador o un stopper que nos va a permitir parar las cajas antes de la zona de suministro, ¿vale? Con luego un empujador que las va poniendo pues, en la zona ya de suministro de cajas. Bien, voy a pasar un poquito para adelante porque lo que me interesa aquí enseñaros, aquí bueno, enseño un poco cómo se crea la cinta de transporte, y aquí lo que me interesa es enseñaros un poco el funcionamiento, ¿vale? Aquí lo que hago es crear conexión entre parámetros de la simulación con señales, y lo que quiero enseñaros viene por aquí, ¿vale? Que es la parte de creación del programa, ¿vale? En este caso es un programa muy sencillito que lo creamos en este caso con el TIA Portal. Es aquí el TIA Portal, tenemos estas señales, son poquitas señales, son las señales que al final estarán en el PLC, estarán cargadas en el PLC, y tenemos por otro lado nuestro programita, ¿vale? Voy a parar aquí. Tenemos nuestro programa del PLC, en este caso está programado en TIA, y tenemos pues todos los bloquecitos, ¿vale? Para, por ejemplo, cambiar la velocidad de la cinta 3 en función de pues, un sensor, poder pararla, meterle un 0 a la velocidad y poder pararlo, activar además a la vez el empujador, etc. Por otro lado, esto que veis aquí, esta ventanita, es el PLC Sim Advanced. Es un emulador de PLC, como os comentaba antes, que os permite lanzar una instancia, en este caso hemos lanzado hasta aquí,
Fijaos que tiene una IP reconocida, que esto nos va a permitir poder conectar la IP de este PLC emulado con el TIA Portal y poder cargar en el PLC todo nuestro programa. ¿Qué haremos luego por otro lado? Conectaremos la máquina simulada desde el MCD al PLC, también con esta referencia. Esta ejecución es posible también tenerla desde servidores. Es decir, nosotros podríamos tener, por ejemplo, nuestro emulado lanzado desde un servidor y a través de esta IP poder conectar nosotros a ese servidor el simulado. ¿Vale? Bien, de hecho ahora lo que estoy viendo aquí está la emulación del PLC lanzada, pero no se encuentra con el programa cargado. Por eso el iconito que tiene es amarillo, lo veis ahí, ¿vale? Ese icono amarillo lo que indica es que está lanzado la emulación, pero no tiene ningún programa cargado. No está, por así decirlo, arrancado el PLC. Lo que voy a hacer aquí desde TIA Portal es precisamente cargar, compilar ese código en ese PLC, en esa emulación de PLC. Que estoy contando un poquito, aquí es donde estoy haciendo la carga. Le he dado al icono de cargar, lo mismo que haríamos para cargar un PLC. Y aquí lo que hago es buscar ese PLC. Ya lo tengo identificado y le digo que arranque, al hacer la carga, que arranque el módulo. Si ahora me voy al PLC, fijaros que me ha cambiado el icono a verde, eso quiere decir que ya tiene un programa cargado y que además está arrancado el PLC. Y ahora lo que tendré que hacer es volver a la simulación, a la NX. Bueno, en este caso he establecido una conexión online, ¿vale? Simplemente para poder visualizar en directo cómo se está comportando, ¿vale? Lo que me está llegando desde el PLC. Fijaros que, bueno, me están llegando unas señales que vienen dadas, pues, por cómo está arrancado el PLC ahora mismo. Por otro lado, aquí lo que haré en el MCD es mapear o conectar todas las señales de MCD, todas las señales que yo he ido creando para ajustar a los parámetros, las iré conectando con las señales del PLC. Eso es lo que se hace en esta ventana. Aquí lo que podéis ver, fijaos que además se puede realizar el mapeo automático en base al nombre que tenga esa señal. Conectaré las señales de la máquina con las señales del PLC. ¿Vale? Aquí haré la conexión. Fijaos que aquí ya está conectado, ¿vale? Podríamos hacerlo a través de ajustes. Tendríamos a conectar. Aquí es donde podríamos conectar con un servidor, por ejemplo. Y bueno, aquí me ha dado un listado de las señales actuales que tiene el PLC cargadas al PLC. Lo conecto y lo que haríamos sería mapearlas. Aquí luego me muestra un resumen de las señales que están mapeadas y en qué dirección van. Es decir, si es una señal de entrada o es una señal de salida. Y una vez que tengamos esto, ya puedo lanzar la simulación, que todo el control de la máquina, igual que veíais con el PLC real, pues va a venir dado por, en este caso, el PLC emulado. Fijaos que de hecho, que bueno, vais a poder ver aquí cómo pues, se activa un sensor, y lo veis aquí cómo cambia. Tengo puesto la conexión del programa con el pues lo podéis ver aquí en directo. Bueno, y esto era un poco todo lo que quería enseñar en el webinar, más o menos estoy en hora. Muchas gracias a todos. No sé si tenéis alguna pregunta. No sé si entrando alguna pregunta, Mirela. Hola, a ver. En principio, por lo que estoy viendo, no hay ninguna pregunta. No obstante, os enviaremos la grabación de esta sesión para que la podéis volver a disfrutar. Y bueno, pues si tenéis cualquier consulta, duda, pues nos podéis escribir, que encantados os lo vamos a resolver todo. Y nada, Pablo, pues mil millones de gracias por tu parte. Ha sido muy interesante. Nada, a vosotros. Os dejo por aquí, como veis, mis datos de contacto, ¿vale? Pues si alguien quiere también preguntarme algo directamente. A ver, un segundo, que nos están preguntando. Por el coste computacional, puedo tener en un PC el NX y otro en el PLC SLM Advance y poder comunicarlos.
Sí, sí, sí. O sea, para reducir el coste computacional, entiendo que es la pregunta, podemos tener, por ejemplo, corriendo en un equipo la simulación, todo lo que es el NX, y en otro equipo distinto podríamos tener corriendo el PLC Sim Advance, la emulación del PLC, y luego conectarlos a través de alguna conexión, por ejemplo, vía VPN o conexión local, ¿vale? O sea, obviamente tiene que tener conexión entre los dos equipos, de alguna manera, ¿vale? Si tú consigues que vamos a hacer ping, o sea, poder conectar, entonces no hay ningún problema, puedes tenerlos en equipos separados, que luego te puedes conectar sin ningún problema. Vale, genial. Vale, no hay ninguna pregunta más. Vale, chicos, pues nada, mil millones de gracias a todos por haberos conectado y haber estado con nosotros. Os vuelvo a repetir que os vamos a pasar la grabación. Pablo, muchísimas gracias también por tu parte y nada, que tengáis muy buen día. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego, chao.